gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Buenos días a vos, por supuesto, a todo tu equipo y a los oyentes. Bueno, hace poquito hablamos y le dije que seguramente que para esta fecha le íbamos a pegar una llamadita como para hablar un poco de mañana, que no es un día más. Prometo, Héctor, va a ser una nota cortita hoy. No me voy por las ramas, prometo, Héctor. Vamos a hablar de la bandera. Y hoy Héctor Luis Truco temprano me escribió algo con respecto a Belgrano, algo muy lindo, ¿no? Una frase, y bueno, me imagino que Héctor García tiene un pensamiento, no sé, sobre Belgrano. Sí, no, por supuesto. Mira, el tema de Belgrano ha sido un tema en sus orígenes discutido por la historiografía, ¿no? Digamos, por los historiadores que han ido construyendo su historia personal y su participación pública, entre ellos Bartolomé Mitre, que escribió una historia de San Martín y una historia de Belgrano, y que podemos considerar que es el fundador de alguna manera de la historiografía argentina, y que fue, bueno, presidente después de la batalla de Pavón en 1862, e inicia una etapa en la historia argentina signada por el nacimiento del Estado Nacional. Obviamente que a Belgrano le tocó actuar en épocas muy diferentes. Belgrano nace en el siglo XVIII y muere en 1820. Por eso lo que se conmemora mañana son los 200 años de su muerte. Bueno, todos conocemos un poco el fin de Belgrano, ¿no? Lamentablemente Belgrano muere en Buenos Aires, totalmente olvidado y en la más absoluta pobreza, ¿no? Es conocido el relato del reloj que le regaló a su médico, porque era el único elemento para darle y digamos, cubrir los servicios, ¿no? Claro. Porque no tenía dinero ni para pagarle al médico que lo atendió en los últimos momentos de su vida. O sea, mañana es el 200 aniversario de su fallecimiento. Exactamente, mañana se cumplen 200 años de su fallecimiento. Vos sabés que nosotros tomamos, por un criterio, digamos, normalmente nuestras fechas, excepto 25 de mayo y 9 de julio, vos después tenés el 20 de junio y decimos el Día de la Bandera. Exactamente. Tenés el 17 de agosto y hablamos de San Martín. Tenés el 11 de septiembre, hablamos de Sarmiento, ¿no? O para el Día de la Tradición hablamos de Hernández. Y generalmente tomamos la fecha no del nacimiento, sino de la muerte, ¿no? Bueno, en general nosotros los argentinos tenemos algo con lo necrológico, ¿no? Porque bueno, a lo largo de la historia, que hoy no es el motivo de hablar, pero hubo un sinfín de manipulación de cuerpos y de cadáveres por razones políticas, ¿no? Que hicieron que muchos no descansaran en paz a pesar de haber muerto hacía muchos años, ¿no? Tenemos esta tendencia, ¿no? Hay países que recuerdan el nacimiento y no la muerte, porque tampoco es el 20 de junio el día en que Belgrano enarboló por primera vez la bandera. Ahí está. Eso fue en 1812 y en febrero. Entonces, no corresponde a esta fecha. Pero ¿por qué asociamos el 20 de junio con el Día de la Bandera? Porque bueno, se toma a Manuel Belgrano, y con justicia, por supuesto, como el creador de nuestra bandera. Y esto es así, digamos, ¿no? Pero a veces, incluso en la historia que se construye a nivel escolar, se olvidan muchas facetas de la vida de Belgrano, y particularmente el pensamiento de Belgrano, que concuerda plenamente con el pensamiento de Monteagudo, con el pensamiento de San Martín, con el de Mariano Moreno, aquello que engloba de alguna manera lo que se llamó los ideales de Mayo. Y ahora vamos a entender por qué, ¿no? Y por estas cosas del destino, Argentina
torció ese rumbo. Y ahora se va a entender por qué. Y de esto se habla poco y se exalta más la tarea militar de Manuel Belgrano y se resalta poco el pensamiento de Belgrano. Quizás porque el pensamiento de Belgrano y lo que dice Belgrano no conviene para determinados sectores. Entonces, cuando uno estudia historia, cuando vos haces una carrera de historia, empezás a descubrir las distintas corrientes historiográficas, porque si bien la historia está basada en hechos, la historia también es interpretación de esos hechos. No es un conjunto de años, de datos y de nombres, porque eso ya no sirve. Por supuesto que no podés hablar en el aire, pero siempre hay una interpretación que te lleva a entender el porqué de nuestro presente. Porque si no, la historia no serviría para nada. Sería algo, digamos, un objeto de museo al que vamos a ver, ¿no? Para tener un recuerdo y nada más. Y la historia justamente tiene que ver con la identidad nacional. Tiene que ver justamente con lo que nos conforma como argentinos, y hablando regionalmente, digamos, como patria grande, nos forma como latinoamericanos, ¿no? Más allá de las diferencias que podamos tener con otros países latinoamericanos, hay una raíz común. Volviendo a Belgrano, yo te voy a, brevemente, sabemos, porque para refrescarle a la gente, Belgrano fue miembro del consulado, que es una institución española en la época colonial, que se dedicaba a supervisar y a promover todas las actividades económicas durante la colonia. Belgrano tuvo una participación muy importante en el tema invasiones inglesas. Belgrano participa de la primera junta de gobierno. Sabemos todos que fue abogado, pero las circunstancias también lo llevaron a formarse en el campo militar. Por eso que vos fijate que nosotros no decimos doctor Manuel Belgrano. No. Decimos general Manuel Belgrano. Es verdad. A ver, y no estoy discutiendo esto, no está mal que digamos general Belgrano. ¿Pero por qué? Porque estamos tomando nada más que la faz militar de Belgrano, y que es lo que durante muchos años se enseñó en las escuelas. Esta idea de resaltar nada más que los hechos militares. Por supuesto que las circunstancias a Belgrano lo llevaron a ser militar, y un excelente militar, según la mirada, nada menos que de José de San Martín. Porque en su momento, al principio de las campañas por la independencia, Belgrano fue superior de San Martín, aún teniendo San Martín una carrera militar que hizo en España, ¿no? Porque en esa época, bueno, vos ibas a la batalla, actuabas, organizabas y adquirías grados militares, aunque no tuvieras una carrera militar, que es el caso de Belgrano. Claro. Belgrano, después de la participación en la Junta, bueno, él le comienda la tarea de recorrer el río Paraná, y en la zona de las barrancas del río Paraná, en Rosario, él va a emplazar dos baterías que se van a llamar Libertad e Independencia, Libertad e Independencia. Esas baterías tenían como objetivo resguardar nuestras costas de los ataques de los españoles, que tenían su epicentro en Montevideo. ¿Cuántas cosas no sabemos de Belgrano García, Claro. ¿Cuántas cosas no sabemos? Porque yo no me acuerdo de la... A ver, cuando uno, si no estudió historia, no sé, uno estudió periodismo, el médico, el abogado, el psicólogo, bueno, cada uno estudia una carrera o no. Digo, pero la época que uno más habla de Belgrano es la primaria, Héctor. Por supuesto. ¿O no? Y ahí, bueno, ahí es donde se está operando, gracias a Dios, un cambio de enfoque. Imaginás que yo soy profesor del área de Ciencias Sociales en el Instituto Superior y bueno, tengo la responsabilidad de formar a las maestras, digamos, con una nueva visión y con un nuevo enfoque que nos saque exclusivamente de la mirada de un Belgrano
asociado exclusivamente a la creación de la bandera. A ver, y justamente con lo que te digo, cuando Belgrano llega a las costas del Paraná, en lo que hoy es Rosario, bueno, crea estas dos baterías, Libertad e Independencia, y defiende el territorio contra la incursión española. Y él siente la necesidad de crear un símbolo que los identifique, porque, a ver, por eso la historia es compleja, ¿no? Porque nosotros nos emancipamos en 1810, como hablamos la otra vez, pero declaramos la independencia en 1816. Claro. Por lo tanto, todavía, para los aspectos jurídicos, digamos, para los papeles, nosotros seguíamos siendo un territorio que dependía de España y seguía teniendo o jurando fidelidad al rey Fernando VII. Mientras tanto, se estaba dando un proceso de guerra contra los españoles, porque los españoles no aceptaban lo ocurrido el 25 de mayo de 1810, y obviamente forzaban a volver a la antigua situación colonial. Y acá fíjate el sinsentido, ¿no? Belgrano dice, pero ¿qué sentido tiene luchar contra los españoles si vamos a usar la misma bandera roja y amarilla como elemento de identificación? Y es donde él, primero, en forma de escarapela, que el triunvirato que era el gobierno de turno se la acepta, crea una identificación con dos colores, son los celestes y blancos, celeste y blanco. Después él decide que no es suficiente tener una escarapela y crea una bandera que en principio era de dos colores, dos franjas, no tres franjas como las que tenemos ahora. Y tampoco tenía sol. Ahora, García, yo Sí. tengo una duda. Nunca lo hablé públicamente. Públicamente. ¿Por qué a ningún país del mundo se le ocurrió elegir el celeste y blanco del cielo como se le ocurrió a Belgrano? De eso no lo sabrá nadie, pero recién, porque una señora me pasa todas las fotos de las banderas del mundo y pocas tienen el celeste en algún lugar, algunas especiales, pero digo, ¿no? Sí, en Centroamérica tenés dos banderas que tienen el celeste y blanco, que se confunden mucho con Argentina. Pero también quiero aclararle a la señora, al oyente, que también eso está en discusión. Acá una alumna me dice, ahora te corrige y no es celeste, te dice. Mirá, No. ¿me va a decir eso la verdad, García? No, bueno, primero, a ver, yo no quiero entrar en detalles muy profundos, pero se ha discutido mucho si esa franja era realmente celeste o era azul. ¿Se entiende? A ver, pero no vayamos a esa discusión que no tiene una comprobación histórica, Claro. científica. Claro. Pero sí, yo voy a poner en duda, y si me está escuchando la señora que mandó ese mensaje, porque esta es una idea que tenemos formado la mayoría de nosotros, asociando los colores de la bandera al cielo. Yo lo hice a propósito. Claro. Le tiré esto a ver qué me decía, porque algunos historiadores hablan que no es por el cielo. No. Porque estaba nublado ese día, un chiste, ¿no? Humor le pongo. No, pero claro, porque vos decís, en algunas poesías, ¿no? Desde un punto de vista más folclórico, Sí. porque las nubes, los focos blancos, y bueno, las nubes normalmente no son siempre blancas, porque también hay nubes de tormenta, ¿no? Oscuras. Entonces, bueno, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Siempre cuando se va construyendo una nacionalidad, porque en esa época estaba en construcción, todavía no había ni siquiera noción de lo que iba a ser la Argentina, eso se construye mucho después. Algún día podemos hablar de esto en extenso. Sí, no. Hoy es un título, Héctor, exactamente. Exacto. Hoy no existía esa idea todavía de nación, pero siempre se necesita, cuando vos creás un símbolo, asociarlo con un mito, con algo más folclórico, poético. Entonces, bueno, hablamos del celeste del cielo y hablamos de las nubes, pero en realidad las teorías más fuertes, que tampoco ninguna de las dos podemos decir que son tal cual, pero son aproximaciones interesantes en función de lo que pensaba Belgrano, que habría adoptado el color
en función del manto de la Virgen, y la otra en función de la franja que usaban, como el presidente actualmente de los argentinos, ¿no? La franja celeste y blanca que usaban los Borbones, que era la dinastía que gobernaba en España. Entonces, si vos te fijás una foto del rey, no sé, Carlos III o Carlos IV, y los vas a ver con una banda que parece la banda que hoy tiene el presidente de la Argentina. Es verdad. ¿No? Entonces, vos decís, ¿y dónde? Y eso, bueno, hay una teoría muy fuerte que esos colores habrían sido adoptados desde la dinastía borbónica. ¿Por qué? Porque Belgrano también era un hombre ilustrado, un hombre de su época que adhería a los principios del iluminismo, a los principios de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Un hombre que, imagínate, de alguna manera tenía muy fresco, aunque cuando esto ocurrió era muy joven, la Revolución Francesa de 1789, que fue un proceso que trae a Europa el inicio de, de una etapa más basada en monarquías constitucionales, donde se limita el poder del rey, en repúblicas. O sea, San Martín es hijo de una época, Belgrano es hijo de una época donde justamente estas ideas tenían mucha fuerza y fueron las que impulsaron este proceso emancipador en América para liberarnos del absolutismo de España. Entonces, a ver, él, crea la bandera, podemos decir que para mí la influencia borbónica fue la más importante, otros prefieren asociarlo al manto de la Virgen. Claro. Podemos dar la interpretación que queremos, pero no nos tenemos que detener en esto, sino de última en que Belgrano, con un muy buen criterio, le dijo al triunvirato que era ridículo seguir defendiéndonos del ataque español cuando seguíamos jurando fidelidad al rey de España. Bueno, esto enojó al triunvirato, el triunvirato no le aceptó la bandera a Belgrano, le había aceptado la escarapela, pero la bandera no, y lo obligó, cosa que después no se hace, a enarbolar la bandera española. Y Belgrano fue bastante desobediente, porque después desobedeció cuando lo mandan al Alto Perú, al gobierno, también lo desobedece porque le piden retroceder, y él le piden retroceder a Córdoba y dejar todo el norte argentino, estamos hablando de Tucumán, Salta, Jujuy, liberado al avance español, y él lo resiste, tiene una batalla en Las Piedras, luego en Tucumán, luego en Salta. Es el que promueve, porque la gente en el norte lo aprecia muchísimo y lo quiere muchísimo, sobre todo los jujeños. Héctor, en su historia personal de Héctor García, ¿en qué lugar está Belgrano de los próceres, si querés llamar esa palabra, de nuestro país? Al mismo nivel que San Martín. Los dos, ¿no? Sí, porque los dos comparten una matriz ideológica que tiene que ver con estos procesos republicanos, independentistas, de libertad, ¿no? Fíjate vos que ellos empiezan a hablar, esto es muy importante, porque después la Argentina toma un giro que no nos coloca en el buen camino, en el buen sentido. Porque ellos hablan, por ejemplo, Belgrano habla del reconocimiento a las mujeres. Podemos decir que Belgrano es uno de los primeros feministas, entonces. Belgrano habla de la igualdad, y que en el mismo sentido que San Martín, ¿no?, de nuestros paisanos los indios, sin prejuicios de ninguna naturaleza. Claro. En sus ejércitos había pueblos originarios, había negros, afrodescendientes, que en esa época eran bastantes, que lucharon por nuestra independencia y a los que se le dio un lugar igualitario. Eso conforma el pensamiento sanmartiniano, los ideales de Mayo, el pensamiento belgraniano, que nosotros abandonamos. Porque después Argentina, con los pueblos originarios, tuvo una actitud muy prejuiciosa, discriminativa, y que sigue existiendo, si no, recordemos lo que pasó con la policía del Chaco
y lo quisieron entrando a una casa de la comunidad Cuom, llevándose a 2 varones y 2 mujeres, las mujeres siendo violadas en la comisaría. Estoy hablando del 2020. Del 2020. Bueno, entonces, a ver, abandonamos una política de comprensión, de apertura hacia los pueblos americanos, porque después esto se cambia por una visión europea que más adelante lo vamos a explicar, ¿no? Se abandona todo este pensamiento lamentablemente, ¿no? Y vos fíjate que él habla de la representación también, de la idea de incorporar al ciudadano, porque ¿cómo estaban representados los gobiernos en esa época? Vos podías participar en el Cabildo, por ejemplo, en la Revolución de Mayo, o en el Triunvirato, o en el Directorio, si vos eras vecino. Y se consideraba vecino a los que habitaban en las ciudades, porque la gente que estaba en el campo no tenía ningún tipo de derecho. Los paisanos del campo no tenían ningún tipo de derecho. Y dentro de esos vecinos, los propietarios. Por lo tanto, ser ciudadano en esa época estaba muy ligado a la propiedad. Por lo tanto, quienes gobernaban, obviamente, era una élite, una minoría. Bueno, tanto San Martín como Belgrano, en sus escritos, dejan claramente que hay que generar un cambio, ¿no?, fundamental con respecto a esta concepción. Porque ellos toman este ideario de la Revolución Francesa, este ideario de ir incorporando a la ciudadanía, ¿no?, más gente. Por supuesto que después esto de la ciudadanía, del voto obligatorio, y después femenino, es muy del siglo XX, ¿no? Eso no se da inmediatamente, pero ya estaba en el germen del pensamiento de Belgrano y de San Martín. Como también Belgrano habla de que es importante el suelo, ¿no? Hoy diríamos la producción agropecuaria, sí, sí, pero también es importante desarrollar la industria, la manufactura, el comercio. O sea, él habla de una economía integral, no solo de un proyecto agroexportador. Él habla de una economía que integre todo, lo que hoy llamamos campo, industria, comercio. Clarito. ¿Me entiende? Y él también habla de crea en realidad una escuela de náutica, una escuela de dibujo. Le presta mucha atención a la enseñanza de la tecnología. Estamos hablando no del 2020, no del 98, no del 84, de hace mucho tiempo estamos hablando, un visionario. Por eso mismo, nosotros tenemos una deuda muy grande con Manuel Belgrano, porque a 200 años de su muerte, todavía estamos discutiendo los mismos temas. Todavía seguimos, digamos, generando inestabilidad, seguimos generando grietas, cuando en realidad tendríamos que sentarnos todos los grupos políticos, y pensar un proyecto de país viable. Y sería interesante que cuando se sienten todos los grupos políticos de la izquierda a la derecha, retomen los escritos de aquellos que nosotros reconocemos como los padres fundadores de la patria. Porque si no, discúlpame, es toda una mentira. Claro. A ver, armamos algo como una especie de etiqueta, pero después no escuchamos el mensaje que nos viene de la historia. Y este pensamiento belgraniano, como vos lo acabás de decir, es perfectamente aplicable a la realidad de hoy. Clarito, Héctor. Belgrano, y termino con esto, Belgrano, en el Congreso de Tucumán, aboga por una monarquía constitucional, donde el poder del rey estuviese limitado, y habla de coronar a un inca, porque reconoce, digamos, a los pueblos originarios como parte de nuestra historia americana, más allá del aporte de España. Y se le oponen, no lo logra, y Tomás de Anchorena, que era diputado por Buenos Aires, dice que está de acuerdo con una monarquía, pero europea. O sea, que se busque un príncipe en Europa, pero no se corone, escucha esto, a alguien de la raza de los chocolates. Mira vos. Con lo que indudablemente sentamos otro prejuicio que tiene que ver con el color de la piel.
indudablemente San Martín, Belgrano, dale con San Martín. Belgrano no tenía ningún tipo de prejuicio ni problema. Queda mucho para hablar, pero siempre, nosotros hoy prometí que íbamos a hacer una nota más corta. Agradezco a la gente el saludito, algún otro tema de algún otro antepasado nuestro que lo tocaremos en otro momento con el profesor Héctor García. Mañana 20 de junio no es un día más para los argentinos, Héctor, no hay duda de eso. No, por supuesto. Por supuesto. Bueno, para cerrar te agradezco el espacio. Hay mucho para hablar. Agradezco a toda la gente que admira a Belgrano y que le encantó el resumen que hicimos con Héctor. Fue un resumen, gente. Sepan entender, tenemos que seguir con otro tema, pero yo quería darle la importancia que se merece y Héctor creo que lo resumió de una manera impecable. Igualmente, Gustavo, le pido disculpas a los oyentes porque a veces cuando uno tiene que hacer un apretado resumen puede obviar algunas cosas, que no es porque uno no la sepa, pero bueno, cuando vos tenés que resumir hay cosas no, que... pero la gente está atenta, escuche, mire, escuche. De ahí la diferencia de San Martín con Bolívar, monarquía controlada. ¿Qué tal? Sí, por supuesto, sí. Bueno, pero me parece bárbaro que la gente te escuche, te enganche y sobre todo en estos temas, ¿no? Liliana me dice, admiro a Belgrano, me encantó el resumen. Héctor, buen fin de semana, gracias por este rato de radio y que tenga un buen día el domingo en el Día del Padre. Igualmente para vos y para todos los oyentes. Más adelante, Héctor, vamos a hablar de Güemes en algún momento. Sí, bueno, Güemes tiene mucho que ver con esta época, ¿sí? Porque justo un profesor me dice, hablen de Güemes, estoy con el tiempo justo, la dejo picando para más adelante, Héctor. Sí, no, Güemes es todo un tema, es todo un tema. Bueno, la dejamos picando, Héctor. Héctor, yo conocí la historia de los Cardones. Ah, pues... En vivo, no por historia, en vivo lo vi. Sí. Es muy importante la historia de Güemes. Bueno. Aclaro una cosa, está muy circunscrita lamentablemente a los salteños o a los pequeños y tiene poco reconocimiento nacional, Güemes. Es verdad, vos vas a Salta y es una cosa. Exacto. Vas a 11, nuestro barrio que estudiamos, que nos criamos ahí, digo un ejemplo, nadie habla de Güemes, es verdad. Nadie habla porque lo toman como un personaje regional cuando en realidad la dimensión de Güemes atraviesa o pasa las fronteras de Salta y Jujuy. La dejamos picando, próximamente hablamos de Güemes, Héctor, ¿le parece? Perfecto. Buen fin de... Bueno, gracias a vos, hasta luego. Gracias, Héctor. Héctor García en la mañana de Punto y Aparte. Gracias, gente. Ustedes me entienden.